Capítulo 16 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Hirm tragó saliva nerviosamente mientras se acercaba al trío frente a ella. Su compañera invisible ya se había acercado a los dos primeros de la pista de obstáculos, sin inmutarse por el hecho de que eso la convertiría en el equipo más atacado. Recordando cómo se comportó Hagakure cuando formó equipo con Shirou en su primer entrenamiento de batalla y lo deslumbrada que estaba en ese momento, la posibilidad de trabajar junto a él y Rin probablemente superaba cualquier otra cosa. En cuanto a ella, tenía que considerar las mejores opciones para pasar a la tercera ronda. Con 42 estudiantes que habían llegado hasta allí, sabía que sus compañeros del 1A se mantendrían alejados de Shirou. El constante vaivén de Shirou probablemente les había inculcado la idea de mantenerse alejados de él si querían pasar. Probablemente con la excepción de los dos que habían decidido no unirse a ellos día tras día, pero tendrían que convencer a sus compañeros de que desperdiciaran sus posibilidades de avanzar. En cuanto a ella, tenía que considerar qué podía ofrecerles a los dos que serían el objetivo de todos aquellos de las otras clases que no tenían ni idea de lo que era enfrentarse a Shirou. Si bien los hacks que colgaban de sus orejas podían usarse como arma a distancia, no había forma de que pudiera usarlos para quitarles puntos a otros equipos. Sacudió la cabeza de un lado a otro antes de darse unas palmaditas en las mejillas. Sabía que podía ayudar. De alguna manera, cuando llegara el momento, sabría qué hacer. No se pasaba el tiempo sin que la tiraran al suelo sin aprender nada. Si algo había aprendido en esos momentos difíciles, era que había que actuar en cuanto se presentaba la oportunidad. Hirm pensó que si Hagakure podía convencerla de unirse a ellos, entonces no debería tener problemas. Todoroki observó a quienes lo acompañaban. Su equipo estaba bien formado, con capacidades tanto ofensivas como defensivas para asegurar su pase a la siguiente ronda. Mientras se ataba la diadema que contenía sus puntos colectivos en la frente, al revés para que no se vieran los totales, observó a la competencia. Se puede decir con seguridad que no había hecho mucho para conectar con sus compañeros en clase. Era un personaje frío, sin ánimo de ofender, y por eso no se esforzaba mucho por conectar con sus compañeros fuera de clase. Sin embargo, era plenamente consciente de que quienes le servirían de guía probablemente no querrían interactuar con el equipo donde estaba Shirou. Yao Yorozu, Kaminari y Ejida interactuaban regularmente con el armero después de clase, por lo que dudarían en enfrentarse a él en la próxima batalla. Él lo entendía y, por lo tanto, no animaría a su equipo a ir en esa dirección, por muy tentador que fuera el 1.000.000 de puntos. Su equipo lo agradecería, pero él también tenía una razón para hacerlo. Emiya Shirou era, por mucho, el nombre más destacado de la competición, la persona a la que todo el público prestaría atención, incluido su padre. Por lo tanto, si lograba derrotarlo usando solo el poder de su lado frío, sería un ataque exitoso contra su padre. Por lo tanto, aún no podría desafiar a Shirou. Después de todo, el final aún estaba por llegar. Shirou ajustó ligeramente su agarre al frente del trío que sostenía a Rin. Estaba bastante seguro de que Hagakure solo quería unirse a ellos porque lo adoraba como una semi-idolatra, y añadir a Rin a la mezcla casi la había dejado atónita. Ver la reacción de Rin ante la fanática rabiosa fue suficiente para provocarle una leve risa. Otros dos se les acercaron poco después, uno de ellos cuyo verdadero objetivo era obvio. No le importó la actitud agresiva de Atsume, la única miembro de la clase de apoyo que había llegado hasta este punto de la competición, pero era evidente que simplemente quería aprovechar la atención que se centraría en ellos para su propio beneficio. Tomar a Hiro por su cuenta había sido una opción fácil. Comenzó la cuenta regresiva y Shirou giró el cuello perezosamente hacia un lado, crujiendo varias vértebras. ¡Qué asco!, comentó Rin desde arriba. Shirou no le prestó mucha atención mientras medianoche gritaba que comenzara la competición. Su aguda mirada escudriñaba las amenazas más cercanas, esencialmente aquellas que desconocían de primera mano sus capacidades. Al acercarse el primer grupo, Shirou observó con cautela cómo el suelo a su alrededor empezaba a densificarse, haciendo que los tres que sostenían a Rin se hundieran lentamente.
No resistan, ordenó, sabiendo que con la mayoría de las trampas como esta, cuanto más pánico se entraba, más probable era cometer un error. Su error fue cargar de frente contra un enemigo que estaba más que dispuesto a eliminarlos a distancia cuando cargaban directamente. El disparo de Gander que Rin desató impactó al líder del escuadrón de caballería del equipo B de lleno en el pecho. Shirou tenía suficiente experiencia con dichos ataques a lo largo de los años como para saber que el resultado significaba que ese miembro del equipo ya no podría participar en el resto del evento. Esto también significó que su don se desactivó, y el terreno blando en el que se habían estado hundiendo volvió a ser sólido, con los pies firmemente plantados bajo la superficie. Si fueras tan amable, Hiro, dijo Shirou, sin molestarse en mirar atrás mientras mantenía la mirada hacia adelante. Bien, dijo Hiro mientras sus auriculares se hundían en el suelo bajo ella antes de emitir las vibraciones de su corazón. Fueron necesarias 3 veces antes de que el suelo bajo ellos comenzara a responder, crujiendo levemente ante la intensa sacudida. Con las primeras grietas formándose, Shirou arrancó los pies del suelo uno a uno, y el daño resultante permitió que Agakure y Hirm también salieran del suelo. ¿Tienen algún objetivo en mente? ¿O prefieren quedarse en la defensa? Preguntó Shirou a su equipo. El otro chico de mi clase, Shinzo, déjalo en paz, dijo Rin con valentía. Tiene una gran influencia en este torneo y cuenta con mi aprobación. ¿Hay alguna posibilidad de que él y su equipo se acerquen a nosotros? Preguntó Agakure. No, ya sabe que no debe meterse conmigo, dijo Rin, recordando cómo el estudiante de estudios generales ya había intentado hacerla hablar. Si bien su don era impresionante, ella se había encontrado con cosas mucho peores y había ideado defensas para tales tácticas que solo habían hecho que el don de Shinzo fuera efectivo por un breve instante. Entonces defensa, dijo Hirm. Defensa, confirmó Shiro. Uraraka observaba desde la grada, gritando su apoyo a sus compañeros de clase. A su lado estaba Midoriya, pero este había entrado en su zona, con lápiz y libreta delante, mientras anotaba puntos sobre casi todos los que competían en ese momento. Sería casi adorable, pero el interminable maraña de palabras incoherentes que escapaba de su boca era realmente aterrador. Aún así, le entristecía haber sido ella quien finalmente lo hizo fracasar. Se había apresurado tanto para superar la carrera de obstáculos que perdió el equilibrio, lo que la llevó a sentarse allí en lugar de competir allí. Lo extraño, sin embargo, era que no estaba segura de por qué se había encontrado compitiendo casi contra sí misma, como si tuviera algo que demostrar. Sabía que tenía que quedar al menos entre los 10 primeros. Simplemente entrar no habría sido suficiente. La verdadera pregunta al final era que no sabía de dónde venía esa determinación por demostrar su valía. Su don no era adecuado para una raza como esa, a menos que estuviera decidida a enfermarse por completo e incapacitarse para competir en los siguientes eventos. Incluso cuando iba con sus compañeros a competir contra el gigante que era Shirou, su habilidad cuerpo a cuerpo era pésima. A la mayoría de los enemigos solo le bastaba con tocarlos y dejar que su don los hiciera flotar hasta una posición donde ya no pudieran luchar. Como Shirou podía simplemente invocar un arco a su lado, esa táctica era completamente inválida. No es que alguna vez hubiera estado remotamente cerca de poder utilizar su don contra él. Era por eso que se esforzaba más. Para demostrar que no era un simple personaje secundario. Sacudiendo la cabeza, Uraraka se concentró en la competencia que se desarrollaba bajo sus pies. Más tarde reflexionaría sobre sus propias deficiencias. Por ahora, deseaba darlo todo para apoyar a sus amigas. Ryoko observó la batalla de caballería con el mismo interés que supuso muchos de los héroes profesionales, aunque ella misma lo observaba desde la comodidad de su sala de estar, en lugar de estar con sus compañeros. Muchos habrían asumido que estaría absorta en los estudiantes de tercer año para apoyar a su becario. Sin embargo, su elección de ver la batalla se centró en los estudiantes de primer año y en cómo progresaban en la batalla de caballería en la que se encontraban. La idea de formar un equipo sobre la marcha, intentando negociar combinaciones de peculiaridades que se complementaran, no le sorprendió. Ua siempre parecía tener la habilidad de probar cosas diferentes siguiendo una especie de fórmula.
La primera prueba también consistía en descartar a la mayoría, y la segunda obligaba a quienes a menudo se encontraban sin amigos cercanos ni aliados a intentar sacar provecho de quienes los rodeaban. No le sorprendió que, en lugar de mantenerse alejados de quienes probablemente serían el objetivo, los dos estudiantes que le interesaban no tuvieran ningún problema con que se les acercaran. Incluso se les acercaron suficientes estudiantes como para poder rechazar a algunos, lo cual decía mucho sobre su carisma, su reputación y su fuerza. Sin embargo, lo que no entendía de la disposición del equipo era por qué Miyashiro había optado por la posición frontal en lugar de sentarse encima. Era un artesano de armas, y la imposibilidad de usar las manos al tener que cargar a la mujer encima reducía considerablemente su capacidad de combate. Al escuchar a Nejire, las habilidades de combate de Shirou habían sido suficientes para llevar a su intangible compañero a un punto muerto. Atrayéndolo a trampas, atacando sus puntos vulnerables e incluso destruyendo el paisaje que pisaban durante el combate fueron hazañas más que impresionantes, todas estratégicamente acertadas. Lamentablemente, también parecía que Shirou se estaba esforzando deliberadamente por mostrarle sus debilidades al amigo íntimo de Nejire en lugar de intentar terminar la pelea. Este niño tenía potencial para llegar hasta el final. Entonces, ¿por qué ella desconfiaba tanto de él? Aún recordaba estar sentada en el ático que compartían Rin y Shirou, al que precisamente Mitnick la había invitado. El intercambio verbal entre Rin y el héroe para adultos aún la hacía reír de vez en cuando, pero lo más destacado de la noche fue el regreso de Shirou tras ser secuestrado por la Liga de Villanos. El mismo grupo que recientemente había lanzado un ataque contra la propia UA. Como era de esperar, cuando llegó y pronunció esas palabras, se produjo un momento de conmoción y horror que resonó por toda la sala. Al menos, el pánico fue compartido por los tres héroes, quienes se tomaron la situación con profesionalidad. Rin se mostró indiferente ante todo el asunto. Luego, el propio Shirou, al describirles a ellos y a los oficiales cómo había sido secuestrado y cómo había escapado ileso, su falta de emoción al principio se interpretó como una sensación de shock. Ahora sabía que era algo diferente. Estaba aburrido. Había desgranado los detalles de su secuestro como si fueran puntos clave en una reunión de negocios, como si fueran simples hechos sin consecuencias para su salud y bienestar. Rin, por muy despreocupada que se mostrara al conversar con los tres héroes profesionales, no había mostrado ninguna compasión por lo que debería haber sido una experiencia terrible. No era como si hubieran podido esperar que ocurriera tal circunstancia, y algo así debería haberlos asustado hasta cierto punto. No había significado nada. No sabía qué era, pero estos dos adolescentes no se dejaban llevar por ningún proceso racional que pudiera considerarse normal. En esta competición, habían superado la primera ronda como si nada, lo cual, si bien no era sorprendente, no habían mostrado alegría por su logro. Ninguna felicidad por ser los mejores de su clase. Incluso ahora, con solo unos minutos restantes y varios grupos fuera de combate gracias a los orbes que Rin lanzó con sus dedos, simplemente parecían contentos con su posición. Simplemente no les importaba, y su principal temor era qué pasaría si encontraban algo que les importara. Alguien con malas intenciones les ofrecía algo que realmente les emocionaba o les daba alegría. Para infundirles el deseo de superarse, de tomarse las cosas en serio en lugar de permanecer siempre neutrales en sus reacciones. Héroes del pasado habían caído en la corrupción, aunque el gobierno hacía todo lo posible por anunciar tales sucesos como circunstancias extremas para no infundir miedo en la opinión pública. Si los héroes profesionales podían caer en la maldad por cualquier razón, era muy posible que un par de adolescentes pudieran ser persuadidos a caer en esa oscura línea de pensamiento. Ella no sabía qué podría persuadir a esos dos a caer en esa vida, pero si lo hacían, no sabía quién sería capaz de detenerlos si encontraban algo que valiera la pena tomar en serio. Parece que aprendieron la lección, ¿verdad? Dijo Hirm con tono aburrido, con los pies aún increíblemente cerca del punto de partida. 4 grupos habían intentado llevarse sus puntos y los 4 estaban incapacitados. Los que no habían sido alcanzados por los ataques de Rin hicieron todo lo posible por animar a sus amigos durante los últimos minutos.
Solo se movieron para recoger las cintas de los grupos caídos antes de regresar a su punto de partida para esperar al siguiente grupo. Pensé que hacer equipo con ustedes dos habría sido mucho más emocionante, declaró Hagakure. La eficiencia no es necesariamente sinónimo de entretenimiento, dijo Shirou desde el frente del trío que sostenía a Rin. Podrías aprovechar este tiempo para analizar a los rivales en la siguiente ronda. Espera, ¿la próxima ronda será de estudiantes peleando entre sí? Preguntó Hagakure, sorprendido de cómo Shirou podía saber tal cosa. Es de sentido común, la verdad, dijo Rin, con la barbilla apoyada en la palma de la mano mientras esperaba ver si alguien más era tan estúpido como para acercarse. No se pasa por todo esto de eliminar a la competencia sin tener un torneo o una batalla campal para determinar quién es el número uno al final del día. Número 1, repitió Hirm mientras miraba la figura que llevaba hacia el cuerpo masculino que se encontraba a solo un par de metros frente a ella. Toda su clase sabía quién era el número 1. Habían sentido su poder en más ocasiones de las que muchos supondrían necesarias. Sin embargo, nunca los había combatido con toda la fuerza de la que disponía. Ni una sola vez había usado la misma fuerza para aplastar el suelo del gimnasio ni se había movido tan rápido que les costara seguirlo con la vista. No sabía por qué, pero quería que lo diera todo, que les mostrara todo lo que podía ofrecer. Que se quitara los guantes de niño y demostrara lo fuerte que era. Solo se le ocurrían unas pocas personas que podrían hacerle tomarse una pelea en serio, y una de ellas estaba ahora mismo sentada por encima de ellos. Hirm sabía que ya habían luchado codo con codo antes. Los dos combatiendo en un campo de juego abierto. Eso era algo que ella sabía que todos querrían ver. Ahora, presta atención a lo que sucede a tu alrededor, declaró Shirou, llamando la atención de Shirou y Hagakure. Analiza, aprende y comprende a quienes te puedan enfrentar. Era una instrucción bastante simple, pero Hiro comprendió que ese tipo de cosas podrían haber estado haciendo en lugar de quedarse allí, preparándose para defenderse de un asalto. Aprovechó la oportunidad para comprender mejor lo que Shirou veía. No solo estaba preparado para defenderse de cualquier asalto, sino que también estaba analizando todas las amenazas. Si bien había visto de qué era capaz la mayoría de su clase, representaban menos de la mitad de los que seguían compitiendo. Estaba analizando la capacidad de cada uno, cómo contrarrestar cualquier amenaza inesperada. Ni una sola vez desde que comenzó la competición se había relajado, dedicando todo su tiempo a idear maneras de abatir a cualquiera que se le acercara con la mayor probabilidad de no recibir daño. Era así como se sentía estar al nivel de los profesionales. Le estaba dando demasiadas vueltas, o peor aún, le estaba dando poca importancia. Incluso mirando más allá de quienes los habían atacado y seguían inmóviles, la mitad de la superficie estaba congelada, con varios equipos inmovilizados por Todoroki usando su hielo. Bakugou saltaba por los aires hacia un equipo de la clase 1B, solo para chocar con una plataforma invisible. Todas estas cosas que sucedían frente a ella, a las que apenas les había prestado atención porque no la afectaban directamente. Todo esto era una lección que estaba viviendo en ese momento y solo había asimilado lo suficiente para aprobar, como mucho. Necesitaba aprender de todo esto y llevarlo consigo de ahora en adelante. Se acabó el tiempo. Gritó Present Mic, y su voz se oyó por todo el estadio. Ahora, a ver quiénes son nuestros 4 mejores equipos. En primer lugar está el equipo Tosaka, que, en mi opinión, pareció haber pasado con demasiada facilidad. En segundo lugar está el equipo Todoroki, seguido del equipo Bakugou. Completando los 4 primeros puestos está, el equipo Shinzou. ¿Cuándo llegaron tan alto? En fin, esos 4 equipos son los que pasan a la ronda final. El evento tendrá lugar después de 1 hora de descanso para comer. Entonces, Shinzou, ¿era él a quien querías rescatar? Preguntó Shirou a Rin, mientras muchos a su alrededor se preguntaban cómo no habían logrado llegar a la última sala. Algunos finalmente pudieron recibir asistencia médica tras no haber podido hacer más que agarrarse el estómago y luchar para escapar del peligro. Les será mucho más beneficioso si la próxima ronda consiste en una serie de combates 1 contra 1, dijo Rin, echándose el pelo hacia atrás.
Supongo que has notado las miradas confusas de sus compañeros de trabajo. Sí, de alguna manera los controló, ¿no? Probablemente ni siquiera se dieron cuenta de que habían logrado pasar hasta que terminó, dijo Shirou, extendiendo las manos sobre la cabeza. Aún así, lo lograron, y si sintieron que no tuvieron la oportunidad de presumir antes, ahora la tienen. Oye, Shirou, ¿vienes a comer algo? Preguntó Kirishima desde cerca, quien estaba parado cerca con algunos de los otros miembros de su clase. Mírate cómo te estás poniendo tan amigable, dijo Rin, empujando suavemente el hombro de Shirou juguetonamente. Sí, dijo Shirou mientras daba un paso al frente, solo para encontrarse con que otro miembro de la clase 1, se acercaba a él. ¿Puedo ayudarte, Ojiro? ¿Podemos hablar un momento, en privado? Preguntó el adolescente que blandía la cola excesivamente grande. Al no ver ninguna razón para no hacerlo, Shirou le indicó a Ojiro que lo siguiera, y ambos se alejaron del grupo principal para tener un poco de privacidad. Rin decidió simplemente seguir a los compañeros de Shirou, no tanto para el almuerzo, sino para ver si tenían algo que decir sobre él. De 4 equipos, 16 individuos han llegado a la ronda final del torneo. Gritó Present Mic, haciendo una breve pausa para que los aplausos disminuyeran ligeramente antes de continuar. Los enfrentaremos en un combate 1 contra 1. El cuadro se ha seleccionado al azar y los eventos recreativos se realizarán primero para que nuestros combatientes tengan tiempo de prepararse para su primer combate. Shiro no pudo evitar soltar una risita, sin creerse ni un segundo sus palabras. De todos contra quienes podría haberse enfrentado, estaba programado que peleara contra Rin en el combate inicial. Al azar mi culo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 17 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Decir que quienes iban a pelear sentían inquietud era quedarse corto. No tanto por las personas con las que debían luchar, sino por tener que continuar después de que los dos mejores se enfrentaran en lo que consideraban un espectáculo sin igual. Muchos sentían que esto sería comparable a ver a 2 de los 20 mejores héroes profesionales enfrentándose, y que esta era la única oportunidad que tendrían de presenciar semejante evento. Ojiro estaba sentado en la sala de espera, consciente de que su combate sería el primero, y considerando que el ganador entre él y Aoyama se enfrentaría al ganador de Shirou y Rin, las posibilidades eran casi nulas. Era triste que, en parte, esperara que ambos se hicieran tanto daño que le permitiera presentar una buena contienda contra el ganador. Suponiendo que superara a Aoyama y su láser naval desde el principio. En teoría, solo necesitaba superarlo hasta su límite, esquivar todo lo que su compañero le lanzara, pero lamentablemente eso no le daría una actuación sobresaliente, y considerando lo que había hablado con Shirou de antemano, necesitaba destacar. Ojiro había estado considerando la idea de retirarse de la competición, ya que no recordaba exactamente cómo había llegado tan lejos. No sabía por qué le había pedido consejo a Shirou, pero había considerado la posibilidad de que si alguien podía darle respuestas, ese sería él. Resultó que tenía mucho que decir al respecto. Shirou le dijo que, aunque no recordara haberlo hecho, había cumplido su parte en la competición y, por lo tanto, había alcanzado el objetivo. Shirou le explicó que, si formaba parte de una iniciativa conjunta, podría ignorar lo que hacían los demás y que su propio objetivo solo serviría para ayudar al grupo en su conjunto. Sin embargo, en el presente, aunque no sintiera que merecía estar en este escenario, Shirou le había dicho que sus compañeros del evento anterior lo habían ayudado a llegar hasta aquí. Por lo tanto, tenía tanto derecho como cualquiera a estar donde estaba ahora. Aunque le dejó un sabor de boca incómodo, Ojiro no podía criticar el razonamiento de Shirou. Era por eso que seguía donde estaba. Iría al combate contra Aoyama con todo lo que tenía a su disposición, ignorando el camino seguro a la victoria a cambio de la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Porque si no era ahora, ¿cuándo tendría otra oportunidad de estar en una posición similar? Bakugo apretó los dientes mientras ignoraba lo que pasaba en la televisión. Allí estaba, entre los 16 mejores de la escuela, pero no era suficiente. Quería subir de rango.
Ser visto como la élite que era. Desafortunadamente, luchar contra los ojos de Mapache y su ácido no le daría la verdadera oportunidad de demostrarle al mundo de lo que era capaz. Para lograrlo, tendría que enfrentarse a él más adelante, lo que, a juzgar por el cuadro, significaba que lucharía contra él en las semifinales. Ganara o perdiera, ahí tendría la mejor oportunidad de demostrar su valía. Entonces la final probablemente sería contra el bastardo mitad y mitad. El adolescente impulsivo competiría con la vicepresidenta de su clase, la chica que fabricaba cosas con su cuerpo. Era igual que él, pues había pasado por recomendaciones. No es que importara. Mitad y mitad la aplastaría antes de que pudiera hacer algo que valiera la pena. Solo deseaba tener más posibilidades de enfrentarse él mismo a ese imbécil impulsivo. Aún así, dejaría una huella. No había entrenado en vano, después de todo. Midoriya regresó a su asiento, tras haber competido en los eventos organizados para dar tiempo a los concursantes a idear estrategias. En su regazo, tenía su cuaderno y lápiz listos para la acción. Sabía que el primer combate sería asombroso, pero necesitaba obtener información para el futuro. All Might le había pedido que demostrara su valía, pero no lo había hecho. Sin embargo, no sería su única oportunidad de demostrar que estaba allí. Estudiantes de segundo y tercer año también competían, y dentro de un año tendría la oportunidad de hacerlo. Por ahora, tenía que usar sus conocimientos y habilidades de recopilación de información a su favor. Shirou vs Rin era solo el primer combate que iba a seguir. No tenía intención de perderse ni un solo momento. Así de encontraría alguna manera de poder competir contra Kaa-chan. ¿Podrá Ojiro encontrar una manera de cerrar la distancia en su batalla contra Oyama? Ida subestimaría a su oponente solo porque estaba en el departamento de estudios generales. Esas preguntas ni siquiera cubrieron la mitad de los combates del primer asalto, y luego habría un combate tras otro. Necesitaba saber de qué era capaz cada uno y ver la distancia que lo separaba de los mejores de sus compañeros. A pesar de tener una de las mayores peculiaridades del mundo, dudaba sinceramente que en un duelo individual contra cualquiera de allí saliera victorioso. Aún necesitaba aprender a controlar correctamente el uno para todos. En esta etapa, lanzarse contra Shirou una y otra vez le había ayudado a comprender que ni siquiera tenía un estilo de lucha básico con el que trabajar. All Might rescataba a la gente con un solo puñetazo, pero dicho puñetazo aún tenía que impactar. Los pensamientos de Midoriya se desvanecieron cuando la voz de Present Mic anunció el comienzo del primer combate. Allí, Midoriya aprendería y estudiaría algo que muchos jamás considerarían. Shirou tenía una debilidad que su amiga de muchos años conocía y, de ser así, la aprovecharía para salir victoriosa. Shirou prestó poca atención a los aplausos que les dedicaron a él y a Rin al subir a la plataforma donde competirían. Podía adivinar las reglas que se anunciarían. No era precisamente su primera vez compitiendo en algún tipo de torneo, después de todo, aunque por suerte esta vez no terminaría en un baño de sangre. Cuando él y Rin terminaron a solo 12 metros de distancia, Shirou habló. Sabes que podríamos enfadarlos mucho si nos quedamos aquí esperando 15 minutos sin hacer absolutamente nada. Es cierto, pero preferiría no ser conocida como la mujer que arruinó el torneo, dijo Rin encogiéndose de hombros. ¿Crees que vas a ganar? Dijo Shirou con tono condescendiente. De fondo, se oía a Midnight comenzar el combate, pero ninguno le prestó demasiada atención. Por favor, ambos sabemos que tengo pocas posibilidades de ganar, dijo Rin. Si me la juego todo y te pillo por sorpresa, quizá pueda darme una oportunidad, pero prefiero no mostrarles a estos de lo que soy capaz. Entonces ¿qué? Simplemente vas a renunciar, dijo Shirou, llegando a la conclusión. Eventualmente, pero tendrás que obligarme, dijo Rin, colocando una mano en su cadera. Hacerte, repitió Shirou antes de cerrar los ojos, anticipando lo que Rin realmente intentaba lograr en ese momento. Shirou sabía que Rin siempre tenía un plan, aunque no estuviera seguro de cuál era ni cómo pretendía llevarlo a cabo. Quería que él hiciera algo allí, delante de toda esa gente, y no estaba seguro de si sería en esta ronda o en las siguientes, hacia el título.
Sabía que Rin llevaba un tiempo controlando las cosas. En cuanto descubrió lo que este mundo era capaz de hacer, lo había usado a su favor. Shirou era observador, aterradoramente observador. Había decidido que interferir con lo que Rin estuviera tramando solo lo volvería en su contra a la larga. Era solo parte del juego que ella jugaba. El principal problema con su juego, sin embargo, era que seguía las mismas reglas que los habían regido durante más de medio siglo. Reglas con severas penalizaciones. Parecía olvidar que no estaban siendo vigilados meticulosamente por la torre del reloj, que sus habilidades y destrezas podían usarse abiertamente y que, aunque no fueran una peculiaridad, simplemente tenían que decirlo. Era la maravilla de vivir en un mundo donde casi todos nacían con un poder extraordinario. Sin embargo, Rin seguía sin verlo así. Ella estaba planeando algo que lo involucraba desde antes de que los atraparan meses atrás. Incluso en la comisaría, podría haber pensado en varias maneras de que Rin los sacara de esa celda sin tener que destruir una de las paredes circundantes. Sin embargo, esa había sido la opción que ella le había sugerido. Todo formaba parte del juego que jugaba con él y el mundo que los rodeaba como piezas. Si ella quería jugar, él podía jugar con la misma justicia, o injustamente en este caso. Era hora de añadir algo que ella jamás podría haber planeado. Podía oír al público de fondo empezar a enardecerse. La falta de acción durante los primeros minutos del partido los estaba poniendo de los nervios. Incluso Present Mic, en la narración, exigía que se llevara a cabo algún tipo de acción. Apartó todo eso de su mente, concentrándose únicamente en su respiración mientras levantaba la mano derecha de modo que la palma quedara orientada hacia Rin. Yo soy el hueso de mi espada. Aunque los presentes no pudieron oír lo que se dijo, sin duda sintieron una oleada indescriptible que los invadió. Los compañeros de Shirou en la clase 1, asintieron de inmediato un cambio en la atmósfera que les indicó que estaban a punto de presenciar algo espectacular. Mientras tanto, Rin no pudo evitar la expresión de asombro que se dibujó en su rostro. Había esperado que Shirou hiciera algo descabellado, pero esto. Sacar un noble fantasma frente a esta multitud probablemente habría sido más que suficiente, pero intentar hacer esto. Esperaba que todo fuera un elaborado engaño, parte del juego que estaban jugando, y que él hubiera jugado la pieza más grande que pudo encontrar para intentar que se rindiera. Era un farol, tenía que serlo. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Otro pulso de energía mágica inundó la arena y Rin no pudo evitar sentir que había subestimado la estupidez de Shirou. ¿En qué estaba pensando? ¿Ir a usar su as bajo la manga en un combate televisado que todo el país podía ver? He creado más de 1000 espadas. Rin disparó un Gandr. La bala roja brillante se abalanzó hacia adelante, solo para chocar contra una hoja que se forjó en su trayectoria antes de perforar la piedra. Fue entonces cuando una idea desalentadora la asaltó. Shirou hablaba en serio. Me rindo. Gritó, esforzándose por atraer la atención de Midnigut, quien se encontraba al borde del escenario. Sin embargo, la heroína profesional no pareció reconocer a Rin la primera vez, lo que obligó al mago a gritar una segunda vez, logrando esta vez captar su atención. Ganador por incomparecencia, Shirou. Gritó Medianoche. Con el anuncio, Shirou dejó que sus poderes se calmaran y la presión en el estadio se disipó. Fue entonces cuando el público pareció notar la causa de las oleadas. Muchos de los civiles permanecieron sentados más por confusión que por cualquier otra cosa. La urgencia de huir los invadió, pero la curiosidad por lo que sucedería los mantuvo pegados a sus asientos. En cuanto a los héroes, esa era otra historia completamente distinta. Un buen número de héroes profesionales se sentían tensos, algunos incluso levantándose de sus asientos. Unos pocos estaban preparados para detener la fuerza indescriptible que Shirou estaba dispuesto a desatar, mientras que la mayoría estaba lista para proteger a los ciudadanos y ayudar a evacuar donde fuera necesario. Estas personas se habían topado con villanos como parte de su profesión, pero ninguno se había sentido tan amenazado como en ese momento. Habiendo estado tan cerca de la fuente del poder, Midnight se encontró temblando donde estaba, casi ajena al mundo que la rodeaba.
Estaba tan concentrada en lo que sucedía que apenas pudo oír el grito de abandono de Rin, el cual pronunció desesperada para que Shirou se detuviera. Su don consistía en fabricar armas que ya había visto antes, si los informes de Aizawa eran correctos. Eso planteaba una simple pregunta. ¿Qué estaba intentando crear? Decir que Midoriya estaba impactado sería quedarse corto. Ni siquiera sabía cómo aún tenía algo de tacto en su utensilio de escritura. A su lado, Ochako permanecía inmóvil, casi mortalmente quieta. Ambos habían observado con la respiración contenida, solo para encontrarse con aquello, lo que fuera que aquello fuera. Ahora que tenía algo parecido a un proceso de pensamiento real cruzando por su mente, Midoriya tuvo que tratar de llegar a una única respuesta al enigma que ahora enfrentaba. ¿Por qué? Recordó cómo, cuando presionaban a Shirou para que los entrenara, él había mencionado específicamente que no se contendría. A todos los efectos, considerando que nadie podía resistir ni 10 segundos contra él, creían que era cierto. Sin embargo, se había estado conteniendo, eso. Era su movimiento secreto. Un arma especial que solo podía usarse una vez. Ya que le costaba moverse desde esa distancia, ¿habría podido hacer algo si hubiera estado más cerca? ¿Habría podido siquiera mantenerse consciente ante semejante fuerza bruta? Midoriya se encontró mirando su mano, que aún no había empezado a temblar. Poseía uno de los dones más poderosos que existían, otorgado por el mismísimo All Might. Sin embargo, nunca antes había visto al héroe número 1 ejercer semejante presión. No quería decir que no fuera capaz de ello. Si All Might desatase todo su poder, la fuerza sería astronómica, y Midoriya agradecía que no hubiera un oponente cerca que pudiera llevarlo hasta ese límite. Con eso en mente, ¿podría ejercer ese tipo de poder? All Might había declarado que, en ese momento, podía alcanzar el 5% de su poder, y que eso era suficiente para romper huesos si perdía la concentración o lo usaba mal. Hacía poco más de un año, le había sido prácticamente imposible convertirse en un héroe. Solo perseguía un sueño. All Might había aparecido en su vida y ahora tenía la oportunidad de cumplirlo. Allí mismo, en la arena, esa era la meta. No vencer a Shirou, eso seguía pareciendo imposible, y más aún después de esa exhibición. No, lo que necesitaba era alcanzar el nivel de compromiso que los héroes en las gradas habían logrado a pesar de las oleadas de poder que los inundaban. Los verdaderos héroes habían estado listos para ayudar a quienes los rodeaban, mientras él permanecía inmóvil en su asiento durante lo que bien podría haber sido una eternidad, esperando a que la presión terminara. En todo caso, ese fue un trampolín tan bueno como cualquier otro en su camino para convertirse en héroe. Ojiro sintió ganas de estrellarse la cabeza contra la pared. De verdad. El estudiante de cola sabía que tendría que seguir a Shirou, el hombre al que aún no había asestarle un solo golpe. Esperaba poder ofrecer una actuación contra Oyama que demostrara de lo que era capaz. Esperaba que Shirou y Rin hicieran una exhibición física que mostrara su brillantez y destreza técnica, pero ¿cómo podría seguir eso? Shirou había ganado con solo ejercer su poder. No había lanzado ni un solo ataque. Hizo que su amigo se rindiera sin siquiera moverse de su posición inicial. Rin sabía lo que intentaba hacer y había optado por rendirse antes que enfrentarse a lo que fuera que intentaba. Ahora tenía que salir a entretener a la multitud. Sabía que apenas le prestarían atención, probablemente aprovechando su tiempo para susurrar, comentar lo que acababan de presenciar o, más importante aún, lo que sentían. Solo quienes buscaban a un becario específico y veían algún potencial en él y su don lo observarían con entusiasmo. Si eso fuera todo lo que prestaría atención, entonces ese sería el grupo al que dirigiría esta lucha. Después de todo, cada héroe era diferente. Algunos tenían peculiaridades visualmente impactantes, mientras que otros tenían peculiaridades simples que apenas los diferenciaban de los civiles comunes. Sin embargo, al final, fueran ostentosas o no, seguían siendo héroes, aquellos que arriesgaban sus vidas para salvar a otros. Ojiro sabía que su cola era una extensión de sí mismo, una extremidad extra que podía usar para luchar si era necesario. ¿Acaso era algo impresionante que desviaría la atención de otros héroes hacia sí mismo?
No. Eso no significaba que no pudiera hacerlo igual de bien, o incluso mejor, que otros héroes en el campo de batalla. Con una renovada determinación, la mirada de Ojiro se agudizó al observar el pasillo que conducía a la arena donde se enfrentaría a su compañero. Antes, solo ansiaba demostrar sus habilidades. Ahora tenía una verdadera razón para ganar y demostrar que un don más mundano podía vencer a algo más sofisticado. El láser naval de Aoyama era realmente sofisticado, e iba a demostrarles a todos que una cola podía superarlo. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 18 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Estúpido. 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 Repetía Rin una y otra vez mientras golpeaba a Shirou en la cabeza con una almohada que había encontrado. Shirou, mientras tanto, apenas encontraba el contacto molesto, pues resonaba sobre su cabeza una y otra vez mientras se sentaba a la mesa y se concentraba en el pequeño televisor de la sala de espera. En la pantalla, Ojiro acortaba la distancia entre él y Aoyama, y el estudiante que blandía el láser comenzaba a entrar en pánico al pensar que la batalla se convertiría en cuerpo a cuerpo. Eso sería algo en lo que Shirou se concentraría la próxima vez que ambos se encontraran cara a cara. ¿En qué estabas pensando, idiota?, gritó Rin, cargando la almohada con suficiente poder mágico como para que, al impactar de nuevo contra la cabeza de Shirou, el golpe casi le estrellara la frente contra la mesa. Shirou apenas logró evitar más daño antes de exhalar con calma, incorporándose de nuevo y volviéndose a mirar a Rin. Si te calmas, te diré exactamente lo que pienso, dijo Shirou, indicándole a Rin que se sentara frente a él. Rin se mantuvo firme unos segundos antes de ceder y tomar la silla que le ofrecían, colocando la almohada que había estado usando como arma sobre ella antes de sentarse. ¿Estás tranquila? Lo haré si sacas un milagro de tu trasero y me das una razón satisfactoria de por qué decidiste jugar tu ultimate. Cálmate, ordenó Shirou, elevando la voz un poco antes de que Rin pudiera comenzar su diatriba una vez más. Bien, se quejó Rin, cruzando los brazos sobre el pecho antes de quedarse en silencio. Su mente ya había decidido que nada de lo que Shirou dijera sería aceptable como excusa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo?, preguntó Rin, con un tono vengativo en su voz mientras apretaba el puño. ¿Qué haces?, repitió Shirou antes de dar más detalles. Este mundo no se rige como el nuestro. No tenemos que tener cuidado de que cualquier movimiento que hagamos sea monitoreado por la torre del reloj o cualquier otra construcción que considere nuestras acciones como una violación del secreto de la hechicería. Solo tenemos que decir que simplemente se trata de nuestras peculiaridades en desarrollo. Sé que odias esa palabra y que te refieras a tu hechicería como tal, pero es una puerta que te permite ser tú mismo sin tener que ocultar nada de ti. Sé que podrías haberlo expresado mejor, afirmó Rin, sintiéndose ligeramente frustrado por la incapacidad de Shirou de expresar con claridad lo que quería decir. Probablemente, pero mi punto sigue vigente, dijo Shirou. Nos lanzaron a este mundo sin previo aviso. Me he adaptado. Disfruto enseñando a los niños a superarse y a superarse mientras persiguen sueños similares a los que yo tenía de niño. Saliendo y haciendo lo que quiero, este mundo es algo en lo que he encontrado un lugar. Tú no. Shirou hizo una pausa momentánea al ver cómo la tensión en el cuerpo de Rin disminuía ligeramente. Sigues intentando controlarlo todo a tu alrededor, incluyéndome a mí. Antes de que me digas lo contrario, llevamos juntos más de medio siglo, sé cuando estás jugando algún tipo de juego. ¿Cuál era tu objetivo? No lo sé, pero sí sé esto. No funcionará, o al menos no funcionará como crees. Eso es simplemente porque este mundo no funciona como crees. Me dejo llevar por la corriente del mundo que me rodea mientras tú intentas someter circunstancias desconocidas a tu voluntad. Rin emitió algo parecido a un gruñido bajo mientras esperaba que Shirou continuara, sabiendo que tenía más que decir. Además de lo que sea que estés jugando, ¿qué quieres hacer? Viajar, relajarte, seguir estudiando. Todo lo que he sentido que has hecho ha estado tan centrado en lo que sea que estés persiguiendo que el panorama general se oscurece. Sé que llevas mucho tiempo pensando en esto y lo supe desde el día en que nos atrapó la policía.
Te conozco, Rin, podrías habernos sacado de la cárcel de 1000 maneras diferentes, sin incluir que derribáramos el muro y nos pintáramos un blanco más grande. Además, luchamos 40 minutos antes de ser derrotados. Eso es todo. Sé que puedes aguantar mucho más, sin importar el oponente. Ibas con cuidado, querías que nos atraparan y, al ver esto, te seguí la corriente. ¿De verdad crees que habría recibido esa patada en la cabeza normalmente? Bien, dijo Rin con autoridad, silenciando a Shirou antes de que dijera algo que la irritara. Rechinó los dientes mientras buscaba algo contra lo que argumentar. No quería admitirlo, pero él tenía razón, al menos en parte. Rin sabía que llevaba mucho tiempo intentando manipular las cosas. Incluso había sido ella quien avisó a la policía de que vivían en el mismo apartamento sin supervisión, lo cual había sido simplemente el comienzo del plan que había puesto en marcha. Lo peor que podría hacer ahora sería admitir que había hecho todo lo posible hasta ese momento para ayudar a Shirou a encontrar un propósito en su vida y no perseguir la muerte inevitable que buscaba. Morir en la cima de una colina de espadas. Así supo que Shirou moriría un día y ansiaba desesperadamente apartarlo de ese camino. Ya había pasado toda una vida luchando donde quiera que hubiera conflicto. Ella solo quería que parara. Parecía que sí, al menos en parte. Seguía en conflicto, aunque oír que Shirou disfrutaba empujando a los niños a superar sus límites la sorprendió. El conflicto simplemente había cambiado. Rin intentó recordar la última vez que le había preguntado a Shirou cómo había ido una de sus aventuras nocturnas, donde él se esforzaba por cambiar lo que podía. Le resultaba ligeramente irritante que durante meses él hubiera salido a pelear antes de regresar y ella no le hubiera preguntado cómo había ido la noche. Simplemente levantaba la vista de lo que estuviera haciendo, veía que estaba bien antes de volver a la tarea que había emprendido. Había estado tan centrada en sus objetivos que no se había tomado el tiempo de pensar en lo que quería. Era un pensamiento aterrador, uno en el que Shirou nunca sabría si había acertado, pero no sabía qué hacer. ¿Qué era lo que realmente quería hacer? No por Shirou, ni por el progreso de la hechicería, ni por nadie más que por ella misma. Podría simplemente desconectar. Pasar un par de meses tumbada en una isla de lujo y dejarse mimar de sol a sol sin preocupaciones. O quizás ahondar en textos sin fundamento taumatúrgico y simplemente sumergirse en una novela. Podría dejar de preocuparse por Shirou y centrarse en su propio bienestar. Por suerte, parecía que Shirou no esperaba una respuesta, o al menos no la esperaba en ese momento. Había vuelto a centrar su atención en el televisor, donde Bakugo estaba aniquilando a su compañera de piel rosada. Quizás no necesitaba preocuparse tanto por él y podía concentrarse en algo para sí misma. Aún así, no quería decir que se libraría de hacerla enfadar tanto. Después de todo, la estupidez merecía un castigo justo. Decir que Yaoyorozu estaba decepcionada con su actuación contra Todoroki era quedarse corto. Había sido derrotada, de forma contundente. En un abrir y cerrar de ojos, se encontró atrapada en una prisión de hielo, sin tiempo siquiera para idear algo parecido a una defensa. No es que ninguna de sus habilidades hubiera sido capaz de defenderla de semejante poder destructivo. Sentada en la enfermería, Momo se encontraba con las rodillas apretadas contra el pecho mientras luchaba por encontrar su valía. Había entrado en la academia igual que Todoroki, por recomendación especial. Sin embargo, el nivel de habilidad entre ambos era abismal. Desde su primera clase en la UA, sus inseguridades se habían acrecentado. Quedando en octavo lugar tras haber ingresado por un camino tan prestigioso fue el primer golpe a su ego, y su confianza se desmoronó temporalmente al tener que competir contra Shirou en el primer obstáculo que su maestro les impuso. Se recuperó al final de los eventos, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sufrir la derrota en la primera batalla por equipos no había contribuido en absoluto a su autoestima. Había experimentado el amargo sabor de la derrota contra los estudiantes que más habían luchado en la evaluación anterior. Sus tácticas habían sido acertadas, pero aún así fueron superados, sin siquiera haberse topado con el aspecto más peligroso del equipo. Luego se produjo el encuentro con los villanos que atacaron descaradamente las instalaciones.
Ella, Hirm y Kaminari fueron los únicos tres que quedaron a merced de los villanos que atacaron a los estudiantes, ya que su compañero, portador de electricidad, fue tomado como rehén, incapaces de hacer nada. Solo gracias a la retirada de su líder encontraron un lugar seguro, pues el villano, que los amenazaba, prefirió rendirse antes que enfrentarse a la fuerza de All Might. Tras un intenso entrenamiento, tanto dentro como fuera de la escuela, se sentía preparada para los acontecimientos de hoy. Quedó 17ª en la primera prueba, casi sin llegar a la mitad superior de quienes pasaron a la segunda ronda. Si bien había desempeñado un papel en la batalla de caballería, la estrella indiscutible era la persona a quien llevaba al siguiente evento. Aquel que la había vencido tan rápidamente tan solo una hora después. ¿Qué hacía? ¿Por qué estaba allí? ¿Podría siquiera convertirse en una heroína? Desafortunadamente, Yao Yorozu no tenía respuestas a estas preguntas. Ida admiró la atmósfera que lo rodeaba al entrar en la arena. Toda esa gente allí presenciaría de lo que era capaz. No podría haber pedido una plataforma mejor para anunciar que el hermano del famoso héroe Ingenium estaba aquí para que el mundo lo viera. Parece que lo estás disfrutando, dijo su oponente al otro lado del ring. Ida giró la cabeza y miró a la persona con la que pronto se enfrentaría. Que perteneciera al curso de estudios generales no significaba que debiera tomarlo a la ligera. Por supuesto, un evento así solo se da con cierta frecuencia y puede que nunca vuelva a ofrecer un buen espectáculo ante semejante público, comentó Ida. Por lo tanto, debo esforzarme al máximo ahora para tener la mejor oportunidad de hacerme un nombre en esta etapa temprana de mi carrera. Bueno, dijo el estudiante de estudios generales cuando medianoche anunció el inicio del partido. Te deseo mucha suerte. Ida no pudo evitar corresponder a los buenos deseos, pero de repente se encontró fuera del ring, eliminado de la competencia sin siquiera haberle lanzado un golpe. Girándose en shock, Ida vio como Mitnick anunciaba a su oponente como ganador. No pudo hacer nada más que quedarse allí, atónito, preguntándose qué había sucedido. Para el resto de la arena y para todos los que lo habían estado viendo en un televisor cercano, la respuesta era tan clara como el agua. Lavado de cerebro, dijo Shirou desde su asiento. Lo provocó una respuesta en una conversación. Supongo que se rendirá antes de la siguiente ronda ahora que su habilidad ha sido revelada a su próximo oponente. Sí, reconoció Rin. Solo necesitaba llegar a este punto para demostrar de qué era capaz. Considerando que en la próxima ronda se enfrentará a Todoroki, quien probablemente ni siquiera le dará la oportunidad de hablar, simplemente se retirará de la ecuación de antemano. Comparada con tu propia hipnosis, supongo que no es nada especial. Aunque es poderosa contra quienes no están bien preparados, no puede contar con que respondan de entrada, analizó Shirou. Supongo que no ha aprendido nada más a estas alturas. No tiene habilidades de combate cuerpo a cuerpo de ningún tipo para poder participar, independientemente de si su lavado de cerebro funciona o no. Es algo a considerar, incluso podría someterme a su poder momentáneamente antes de escapar para demostrarle que necesita pensar con originalidad, añadió Rin. ¿Y qué hay de tu próximo oponente, el chico de la cola? ¿Renunciará? Seguro que sabe que no puede derrotarte. Lo sabe, dijo Shirou. Aunque probablemente seguirá atacándome, solo para demostrar que está dispuesto a lanzarse contra un oponente mucho más fuerte que él. Eso me suena terriblemente familiar, de una persona molesta a la que me refería hace tanto tiempo, reflexionó Rin. Cómo se lanzaba contra espíritus heroicos a pesar de no tener experiencia en combate. Vaya, me pregunto quién habrá sido, respondió Shirou, con sarcasmo a flor de piel. Mientras se ponía de pie, giró el cuello de un lado a otro. Te pediría que me deseara suerte, pero ambos sabemos que él la necesita más que yo. Rin cruzó los brazos sobre el pecho, ladeando la cabeza con fingido disgusto. Me ofende que menosprecies la suerte que puedo imponerle a alguien. Sí, dijo Shirou, despidiendo a Rin con un gesto mientras se dirigía a la puerta. Sin embargo, al sujetar el pomo, bajó la guardia lo suficiente como para no esperar que varias ráfagas le impactaran en la espalda. Quizás haberle dado la espalda a Rin, quien probablemente seguía odiándolo después de lo que había hecho, no fue la mejor idea.
¿Ves, por qué darle suerte a tu oponente cuando en realidad puedo darle una ventaja? Dijo Rin, claramente complacida con lo que había hecho. Maravilloso, dijo Shirou al sentir como las maldiciones que Rin le había infligido se instalaban en su organismo. A pesar de la enfermedad que se extendía por su cuerpo, sabía que ceder solo acentuaría la mirada de suficiencia que sabía que probablemente se dibujaría en el rostro de Rin. Al salir por la puerta, le costó mantener el equilibrio, casi teniendo que apoyarse en la pared cercana para no caer al suelo. Pero peor que el sentimiento que lo recorría fueron las últimas palabras que pudo oír desde la sala de espera detrás de él. Buena suerte. Ojiro estaba nervioso, y con razón. Allí estaba, aún con quemaduras y daños leves tras su batalla con Aoyama, y ahora tenía que enfrentarse al coloso, fácilmente favorito para ganar el torneo. Ganar era una palabra demasiado simple. Quizás decir que era el favorito para arrasar con la competencia lo haría parecer más realista. Allí estaba, un hombre con cola, contra alguien capaz de hacer temblar de miedo a todo el público con solo cantar algunas palabras y canalizar su poder. Ojiro sabía que nadie lo culparía si se rendía en ese instante, pero ahora no podía hacerlo. Caería, eso estaba garantizado. Si lograba asestar un solo golpe, podría presumir ante el mundo, si quería recordar la paliza que había recibido por asestar un solo golpe. ¡Aquí está!, gritó Present Mic, animando al público lo mejor que pudo. Sus palabras solo hicieron que Ojiro se pusiera aún más nervioso y el sudor le cubriera la frente. Damas y caballeros, el hombre que ha superado tanto a héroes profesionales como a villanos, el competidor que todos hemos venido a ver, les presento a Emiya Shirou. Ojiro se preparó para observar la imponente figura que marchaba hacia él, con cada paso condenándolo a un destino doloroso. Solo para encontrarse extrañamente sorprendido al ver a Shirou con dificultades para caminar hacia el ring. Sus pasos eran pequeños, casi temblorosos. ¿Acaso lo que había hecho en el primer combate contra su amigo le había quitado fuerzas? Si era así, solo hacía que lo que intentaba hacer fuera un poco más aterrador. Aparte del miedo, había una emoción a la que Ojiro había renunciado por completo: la esperanza. Si Shirou no estaba en su mejor momento, y preferiblemente al 10% de su potencial, Ojiro se encontraba convencido de que podría tener una oportunidad. Parecía que no era el único que había notado que Shirou no estaba en su mejor momento. Mitnick se había acercado a él y Ojiro apenas podía oírla preguntándole si quería continuar. La aprobación de Shirou para que la pelea siguiera adelante fue desafiante y Ojiro se encontró de puntillas. Un golpe fuerte que desequilibrara a Shirou sería suficiente para inclinar la ventaja completamente a su favor y potencialmente podría sacarlo de los límites. Tan absorto en sus pensamientos, Ojiro casi se pierde la salida cuando medianoche les indicó que comenzaran. Sin darle tiempo a Shirou para recomponerse, Ojiro cargó hacia adelante, acortando la distancia que los separaba en apenas unos segundos. Lanzándose, Ojiro giró y dejó que su cola girara a gran velocidad. De forma un tanto inesperada, Shirou esquivó el golpe retrocediendo para evitar que la musculosa extremidad impactara contra sus costillas. Eso fue una especie de señal para Ojiro. Shirou había esquivado su ataque. No lo había bloqueado, parado, contraatacado ni nada que lo llevara a una derrota inmediata. Lo había esquivado. Continuando el asalto, Ojiro se lanzó contra Shirou con ataques repetitivos, centrados principalmente en su cola, e incluyó una serie aleatoria de patadas y puñetazos para intentar pillarlo desprevenido. Sin embargo, esquivó cada golpe, a veces por poco, lo que solo incentivó a Ojiro, quien lo acercaba poco a poco al borde del abismo. Saltando y girando en el aire, Ojiro intentó golpear con la cola la cabeza de Shirou, pero la extremidad lo golpeó, pero desafortunadamente no fue así. Shirou había levantado los brazos para evitar que el golpe le hiciera daño. De hecho, Ojiro sintió que había recibido más daño que Shirou en ese intercambio. Saltando hacia atrás para ganar espacio, Ojiro observó el estado de su oponente. Shirou aún lucía desmejorado, tan mal como Ojiro lo había visto jamás. Sin embargo, su postura se había reafirmado, aunque solo un poco, y el adolescente tuvo que recordarse a sí mismo que quien tenía frente a él se había enfrentado y derrotado a enemigos mucho más fuertes que él.
Aún así, tenía que atacar mientras aún tenía la oportunidad. Avanzando a toda velocidad, Ojiro se abalanzó sobre Shirou con la esperanza de lanzarlo al borde de la arena y ganar por un ring out. Sin embargo, cuando golpeó a Shirou, lo encontró inamovible y un pensamiento cruzó rápidamente la mente de Ojiro. Su ventana de oportunidad acababa de cerrarse. Shiro fabricó un arma con la que Ojiro estaba más que familiarizado, aunque nadie en la arena comprendería su miedo. Torazinai, la espada de entrenamiento de madera que Shirou había usado para derrotarlo a él y a sus compañeros repetidamente, día tras día. Casi podía oír la angustia y la desesperación de algunos de sus compañeros por encima del ruido de la multitud. Parece que Shirou ha estado jugando con Ojiro, y ni siquiera ha sacado una de las armas más peligrosas que sabemos que tiene a su disposición, anunció Present Mic, aunque Ojiro lo vio de otra manera. En todo caso, que Shirou optara por sacar esa arma de su arsenal en lugar de las cientos que él mismo había admitido tener a su disposición significaba que lo veía como un simple entrenamiento. Aquí, en este escenario, e incluso en su condición, Shirou seguía intentando entrenar a Ojiro. La voluntad de rendirse se apoderó de su mente, pero no pudo hacerlo, no después de haber llegado tan lejos. Armándose de valor, atacó de nuevo, consciente de la sensación de derrota que pronto sentiría. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 19 Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. La respiración de Shirou era corta y superficial, y su agarre sobre Torazinai era firme a pesar de la capa de sudor que cubría su cuerpo. Su visión y audición eran, en el mejor de los casos, borrosas. Ojiro se parecía muy poco al humano que Shirou conocía. Afortunadamente, pudo distinguir entre él y el fondo, lo cual le ayudó, especialmente al agacharse para esquivar la patada que había pasado junto a su cabeza momentos antes. Desde su posición agachada, Shirou desplegó una fuerza temblorosa en sus piernas, capaz de utilizar el salto para esquivar el siguiente golpe de Ojiro. Con el coletazo esquivado y la espalda de Ojiro descubierta, Shirou atacó con una estocada, golpeando a Ojiro de lleno en la parte posterior de su hombro derecho. Shirou aterrizó, apenas capaz de mantener el equilibrio mientras Ojiro luchaba contra el golpe que lo había lanzado hacia adelante. Girándose lo más rápido posible, Ojiro levantó los brazos para protegerse la cara del siguiente golpe que se avecinaba. O al menos debería haberlo estado. Lentamente, Ojiro bajó la guardia, sorprendido de que Shirou no hubiera aprovechado la clara oportunidad que se le había presentado. En cambio, el espadachín permaneció donde estaba, aparentemente contento de tomarse esos pocos segundos extra para intentar recuperarse de lo que fuera que lo aquejaba. Al darse cuenta de que aún tenía que aprovechar la ventaja disponible, Ojiro avanzó de nuevo, moviéndose de un lado a otro para intentar sorprender a Shirou. Lanzándose hacia la izquierda de Shirou, Ojiro atacó sus costillas expuestas, pero Torazinai se levantó y golpeó la extremidad expuesta, desviándola. Perdiendo el equilibrio una vez más, Ojiro solo pudo tambalearse y prepararse cuando el pie de Shirou se elevó como un cohete y lo golpeó en el brazo con casi la fuerza suficiente para derribarlo. El siguiente golpe fue. Ojiro rebotó en el suelo, se puso de pie rápidamente y levantó la guardia para protegerse el rostro, pero el pomo de Torazinai le impactó en el abdomen. Tras quedar sin aire, Ojiro no pudo evitar doblarse. Siempre, cuida tu rostro, dijo Shirou en voz baja, entre jadeos. No miras dónde va a caer el golpe. Ojiro solo pudo responder con un gruñido de frustración mientras retrocedía un par de pasos rápidos para intentar distanciarse de Shirou, solo para encontrarse con la punta del Torazinai contra su cuello. Era una postura común en las sesiones de entrenamiento de Shirou, un gesto simbólico que indicaba que el estudiante había sido derrotado y que debía aplicar lo aprendido al pasar al final de la fila para prepararse para un nuevo intento. Sin embargo, no había fila, solo estaban ellos dos, de pie, con el mundo observándolos. Fue un movimiento desafiante, uno que le atrajo bastante atención debido a su agallas y determinación ante la adversidad. Cuando Ojiro giró la cabeza para mirar a Shirou, su mano se alzó lentamente y apartó el arma de su cuerpo. No se rendiría con tanta gente observándolo.
Los verdaderos héroes no se daban por vencidos, sin importar el desafío que enfrentaran. Enderezándose al ver la mirada de aprobación que Shirou le dirigía, se aseguró de que había hecho lo correcto. Incluso si la paliza resultante lo humillara un poco frente a un público tan numeroso, su corazón y su alma estaban en el lugar correcto. Midoriya observó desde su asiento entre sus compañeros cómo Ojiro era retirado en camilla de la arena, tras anunciarse a Shirou como ganador. Hubo poca fanfarria por parte de los presentes, quienes no habían disfrutado mucho de un combate tan desigual, a pesar de la gran determinación que Ojiro había demostrado durante la pelea. Mientras Ojiro había luchado hasta el final contra todo pronóstico, Shirou se había tomado su tiempo deliberadamente, y el combate casi duró los 15 minutos previstos. Midoriya había estado tomando notas, o todo lo que pudo, durante la batalla. Las páginas anteriores contenían muchos más detalles sobre las otras batallas. En ese momento, no había mucho que pudiera decir sobre la pelea que no fuera de conocimiento público. Sin embargo, había que reconocerle el mérito a Ojiro. Su fuerza de voluntad para luchar hasta el final fue admirable a pesar de que sus posibilidades de victoria eran mínimas desde el principio. El siguiente combate probablemente sería visualmente más entretenido que el desequilibrado que acababa de tener lugar. Dicho esto, esta pelea probablemente también sería desequilibrada, ya que Bakugo había sido despiadado en su combate original contra Ácido. El adolescente con su don ácido había luchado con valentía, pero la diferencia de poder destructivo era demasiado grande. Ahora Bakugo competiría contra Kirishima. A pesar de que ambos habían estado en el mismo equipo durante la batalla de caballería, Midoriya sabía que Kaa-chan no se lo tomaría con calma contra su antiguo compañero. Dicho esto, el robusto cuerpo de Kirishima podría resistir el poder explosivo de Bakugo. Solo era cuestión de si su don, cada vez más fuerte, resistiría la tormenta que se avecinaba lo suficiente como para remontar. Recientemente habían descubierto que la fuerza defensiva de Kirishima no era tan grande como creía. Shirou había sido capaz de romper una defensa tan formidable con solo la espada de entrenamiento de madera con la que acababa de derrotar a Ojiro. Midoriya ni siquiera se atrevió a mencionar el nombre del arma que había apaleado a toda su clase una y otra vez. Eso era algo que Midoriya había escrito en otro libro en su casa. Uno que sabía que no podría completar con más detalles, considerando lo mucho que probablemente aún quedaría por descubrir. Las armas de Shirou. En cada página izquierda se encontraba el dibujo, o en algunos casos varios, de las armas que Shirou había plasmado mediante su don. Al mencionar los nombres de ciertas armas, nunca parecía que él mismo les hubiera dado esos nombres. Su dueño original les había dado el nombre de antemano. Fue algo muy extraño en lo que pensar. Para demostrar la peculiaridad de Shirou, aunque no dudara de él desde el principio, Midoriya revisó la base de datos del Museo Nacional y encontró la imagen de una de las espadas de Masamune. Más concretamente, la misma katana que Shirou había forjado en el autobús antes del ataque del villano. Logró recopilar una gran cantidad de detalles de la base de datos, hasta el punto de que esa página estaba repleta de notas sobre el arma. Otras armas habían proporcionado mucha menos información. La gigantesca espada de piedra que Shirou había forjado en su batalla contra el estudiante mayor, quien había luchado desnudo, una imagen que Midoriya creía que jamás podría olvidar. Apuntes y meras especulaciones eran todo lo que Midoriya podía conjurar, y los hechos probablemente distaban mucho de lo que había escrito. Si bien Shirou era capaz de usar semejante arma de la forma en que lo hacía, el usuario original debía medir al menos 4 metros de altura, y la fuerza para usar un arma tan pesada con limpieza significaba que su fuerza era, por decirlo suavemente, increíble. Era pura especulación. Nada más, pero era aterrador imaginar a un personaje así utilizando esa monstruosa arma con tanta facilidad. Presentando primero, la voz de Present Mig resonando por la arena devolvió a Midoriya la realidad mientras veía a sus compañeros entrar. Apretó ligeramente su utensilio mientras se preparaba para escribir todo lo que pudiera. Aún tenía mucho que aprender de las próximas peleas. Si bien las notas que tomara serían ofrecidas a quienes estuvieran dispuestos a seguir sus consejos, también serían para su propio beneficio.
Habría batallas en el futuro y Midoriya quería saber cómo luchar contra y con sus compañeros en el entrenamiento de combate. Al fin y al cabo, todavía quedaba mucho por delante. Con el agua fría golpeándole la cara, Shirou respiró hondo mientras sentía como su inepta energía mágica purgaba las maldiciones de su cuerpo. El daño infligido a su sistema se reparaba poco a poco. Al menos podía volver a ver bien. Y algo que era bastante evidente en su sala de espera era que Rin se había marchado. Al entrar, ya se había preparado para rastrear una plétora de armas para protegerse de los hechizos que Ran podría haberle lanzado. Que su compañero de toda la vida hubiera optado por marcharse durante su combate no era sorprendente. Incluso con la desventaja, probablemente sabía que saldría victorioso y probablemente se había esfumado simplemente para evitar más enfrentamientos. Shirou se sentó y se frotó los ojos mientras repasaba lo que le había dicho a Rin. Había sido tan directo como pudo, como debía transmitir su mensaje. Si hubiera evadido el tema, Rin no se habría tomado en serio sus palabras y las habría desestimado con un gesto de la mano. Al mirar el pequeño televisor, Shirou se alegró de ver que Kirishima se defendía con éxito de Bakugo, al menos por ahora. Cada segundo que pasaba era otro segundo que su cuerpo trabajaba para rechazar las maldiciones de su sistema. Kirishima era el candidato ideal para ganar tiempo. Bakugo sería un desafío interesante para Shirou, no tanto por la dificultad, sino más bien por enseñarle a él y al mundo que no era el líder que pretendía ser. Cuando lo derrotó con facilidad, Shirou pudo detener las tendencias de Bakugo, aunque solo fuera por un instante. La pregunta era si lograría que el chico se rindiera en lugar de luchar hasta quedar inconsciente. Ojiro no tenía nada que perder, por eso se negó a rendirse. Para Shirou, Bakugo tenía mucho que perder. Incluso viéndolo en pantalla, Bakugo parecía esforzarse al máximo para destrozar la defensa de Kirishima, ignorando cualquier posible represalia. Quería demostrar a todos los presentes que no era alguien que pudiera pasar desapercibido y quedar a la sombra de quienes lo rodeaban. Dicho esto, a menos que Bakugo se engañara, no podía creer que pudiera superar la brecha entre ellos. Si aún tenía algo que demostrar al final de este combate, que por desgracia parecía estar llegando a su fin, sería interesante ver cómo afrontaba su próximo combate. Shirou solo esperaba que las siguientes competencias aún le permitieran tener algo de tiempo para estar en óptimas condiciones una vez más, o al menos lo más cerca posible de ellas. Ryuko observaba desde las gradas donde los estudiantes de primer año se batían a puñetazos. Muchos habrían pensado que, al estar allí observando a estos alumnos en lugar de a los de tercer año, buscaba un nuevo aprendiz. Sin embargo, había visto a bastantes estudiantes a quienes imaginaba liderando en el futuro, pero esa no era la razón por la que estaba allí. Aunque creía que muchos de los héroes profesionales presentes estaban allí para observar a la misma estudiante que ella. Todo lo demás era secundario. Aunque su segundo combate no les había revelado nada que desconocieran, el primero sin duda les había demostrado a todos que Shirou aún ocultaba algo. No era de extrañar que ocultara algo al enfrentarse a los héroes profesionales. Todos tenían un as bajo la manga. Estar entre los 10 mejores héroes no la había salvado de la intensa presión que invadió el estadio. Mientras muchos de sus compañeros se preparaban para entrar en combate o ayudar a los presentes a evacuar la arena, ella permanecía absorta en las dos personas en el centro del ring. O, lo que es más importante, la persona que había estado frente a Shirou mientras esas poderosas oleadas de energía se extendían en todas direcciones. Rin no solo había podido permanecer tan cerca sin apenas inmutarse, sino que incluso había respondido. Ryuko teorizó que la joven no solo había visto esa parte de la técnica de Shirou, sino que la había presenciado en su totalidad. Aunque no habían podido presenciar de qué era capaz, Ryuko y probablemente muchos de los presentes comprendían que Rin era fuerte. Aterradoramente fuerte. Cuando luchaba junto a Shirou, parecía como si solo estuviera allí en un papel secundario. Sin embargo, en esos breves momentos, parecía capaz de más, muchísimo más. Sin embargo, el hecho de haber elegido matricularse en el Departamento General de la UA en lugar de inscribirse para ser una heroína o quizás encontrar su lugar en otro ámbito.
Era un desperdicio de potencial, uno que sinceramente esperaba que Rin pudiera superar. Aún recordaba cómo se había comportado la chica cuando se quedó atrapada en la habitación del hotel con ella misma, Mitnick Tiuabami. Su actitud fría, que si bien pudo haber sido consecuencia de haber tenido que lidiar con Mitnick durante un largo periodo de tiempo, le dificultaba forjar vínculos. No parecía el tipo de persona que se abriera a cualquiera sin más. Ryuko le deseaba lo mejor a la chica, de verdad. Alguien con tanto potencial para marcar la diferencia en el mundo debería tener la mejor oportunidad para esforzarse por lograr lo que quería en la vida. Sin embargo, eso suscitó una pregunta curiosa, que probablemente estaba relacionada con por qué había elegido estudiar en una de las carreras más aburridas de la UA. ¿Qué quería de la vida? ¿Sabía lo que quería? Y lo más inquietante, ¿necesitaba a alguien que le mostrara lo que quería? Si buscaba a alguien que la guiara, alguien con planes nefastos, ¿lo seguiría? Endeavor observaba con los brazos cruzados mientras su hijo desobediente abandonaba la arena tras haber despachado fácilmente a su último oponente. Una vez más, usando solo la mitad del don de su madre. Endeavor no era tan tonto como para creer que su hijo se abriría a usar todo su poder. Necesitaba que lo empujaran a tal situación. Por suerte, parecía encaminarse directamente hacia una colisión donde su hielo no sería suficiente para ayudarlo. Por lo que Endeavor pudo deducir, el mocoso con el poder explosivo tenía la fuerza necesaria para obligar a su hijo a usar algo más que el don de su madre. Todo era cuestión de si el explosivo chico podría enfrentarse a su hijo en la final. Tendría que vencer al espadero en el siguiente combate. Endeavor necesitaba que el armero cayera en la siguiente pelea. No importaba qué espada, lanza o escudo llevara, nada podría ayudarlo a descongelarse de la tundra que su hijo podía forjar en un abrir y cerrar de ojos. Su don simplemente no podría competir con el de su hijo. Tal era el poder de su hijo. Él sería quien superaría a All Might. Era su destino. Bakugo sentía el corazón latir con fuerza mientras se dirigía al ring. Este combate era el que más ansiaba. Esperaba que todos en la arena también estuvieran ansiosos por verlo enfrentarse a Shirou. Sin embargo, tenía un plan que contradecía todo lo que solía representar. Había que derribar al bastardo espadachín, y él sería quien lo haría. Shirou no parecía el tipo de persona que rechaza un desafío. Simplemente necesitaba provocarlo y la victoria sería suya. Bakugo recordó cómo, al enfrentarse a los villanos, golpeó a Shirou cuando el bastardo de las sombras desvió su ataque. No se contuvo en absoluto y su explosión impactó a Shirou directamente en la cara, sin que el bastardo pareciera haberlo sentido. Desde entonces, había estado trabajando en algo nuevo, algo que haría que Shirou lo reconociera como una amenaza. Ignorando el ruido del público, Bakugo miró fijamente al bastardo que tenía delante. Parecía debilitado, y la teoría general era que el último movimiento que había estado canalizando le había quitado fuerza. Algo que bien podría jugarle a su favor. Antes de que medianoche pudiera preguntarles si estaban listos para empezar, Bakugo intervino. «Oye, cabrón de la espada, hagamos algo diferente a lo que todos estos imbéciles esperan», dijo con una sonrisa venenosa. «Cada uno realiza un ataque, un golpe final y con eso determinamos al ganador». Bakugo sabía que necesitaba que Shirou aceptara. En una competencia estándar, su fuerza le superaba, y no era tonto si pensaba lo contrario. Su as bajo la manga necesitaba estar preparado de antemano y necesitaba que la persona estuviera cerca. Por suerte, sus manos ya estaban empapadas de sudor por haber planeado esto en cuanto terminó de darle una paliza al duro bastardo. Shirou pareció reflexionar sobre el pensamiento durante un rato antes de asentir en señal de aceptación. «Damas y caballeros, nos saltamos el combate y nos dirigimos directamente a los momentos finales», anunció Present Mic. «Ambos competidores han acordado darlo todo con sus ataques definitivos. No tienes ningún problema con que yo vaya primero, ¿verdad?», dijo Bakugo, a lo que Shirou simplemente le hizo un gesto para que siguiera adelante. Bakugo dio pasos lentos y decididos hasta que estuvo a solo un pie de Shirou, ignorando las palabras que Present Mic anunciaba por los altavoces.
Colocó su mano derecha frente a él y su mano izquierda formó un puño con apenas un pequeño agujero en la palma. El puño estaba a una distancia mínima del torso de Shirou. Respirando profundamente, Bakugo sintió la acumulación de energía en sus manos antes de soltarlo a quemarropa. ¡Muere! Disparó Up. Quienes observaban desde detrás de Shirou quedaron atónitos al ver un rayo de pura energía explosiva, del grosor de un dedo, emanar de su espalda. Sin embargo, Bakugo no pudo evitar sonreír. Su ataque había funcionado, de eso no había duda. Había trabajado día tras día para maximizar sus posibilidades de atravesar incluso a los objetivos más fuertes. Hizo exactamente lo que quería. Excepto derrotar a su oponente. Shirou seguía allí, aparentemente imperturbable ante el hecho de que ahora tenía un agujero limpio en el abdomen. No dijo nada, pero Shirou ni siquiera se inmutó ante el daño causado. Ahora, Bakugo tenía que lidiar con el destino que Shirou tenía reservado para él. Tras retroceder varios pasos con calma, Bakugo se detuvo solo para observar cómo el brazo de Shirou se estiraba hasta la altura del hombro. Un destello iluminó brevemente la zona en la empuñadura de Shirou antes de que apareciera una espada. Era larga, larguísima. Bakugo supuso que medía aproximadamente 1,5 metros. Shirou cambió de postura, retrocediendo la pierna derecha y doblando la izquierda por la rodilla. La empuñadura de la espada se elevó al lado derecho del rostro de Shirou, donde la sujetó con ambas manos, apuntando directamente a Bakugo. Bakugo no pudo evitar abrir los ojos de par en par al ver a Shirou atacar, no una, ni dos, sino 3 veces en un instante. 3 golpes en un instante lo desplomaron en el suelo, perdiendo el conocimiento rápidamente. Sus últimos pensamientos antes de que su mente se apagara fueron como Shirou lo había golpeado con la hoja plana. Ese completo bastardo. Rin observaba con desdén el pequeño televisor dentro del edificio que temporalmente llamaba hogar. Parecía que Shirou, en su estupidez, que en ese momento le sobraba, había decidido no usar su refuerzo para atacar a Bakugo. Probablemente el idiota quería demostrar algo y esta era la mejor manera de hacerlo. Shirou ya había sufrido cosas peores, mucho peores, y con el tiempo se curaría. Desde la pequeña perspectiva que Rin tenía desde los ángulos de cámara, parecía que el ataque de Bakugo no había afectado ningún órgano crucial, pero incluso si lo hubiera hecho, Shirou habría mantenido esa misma expresión estoica. Alejándose de la pantalla, la maga continuó guardando sus pertenencias en la gran bolsa que se encontraba en el centro de la sala de estar. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 20 Descargo de responsabilidad. No soy dueño ni de My Hero Academia ni de Fate/Stay Night. Shirou ignoró a la gente que corría a buscarlo. Era comprensible que temieran por su salud, considerando lo que le había sucedido durante su batalla con Bakugo. La herida en sí dolía, nada que lo dejara inmóvil, ni por asomo, pero aún así sentía cierto dolor. Agradecía que Bakugo no le hubiera golpeado ningún órgano interno, probablemente a propósito. Seguía intentando ser un héroe, y matarlo frente a un público habría resultado en mucho más que su expulsión de la academia. Lo más probable era que aún recibiera una reprimenda bastante severa por sus acciones. Un ataque de ese calibre podría haber matado a cualquiera. Su contraataque también podría haberlo hecho, incluso si no lo hubiera ralentizado exponencialmente. Con la velocidad del ataque original, incluso con la hoja plana, podría haberle roto el cuello a Bakugo fácilmente, así que tuvo que asegurarse de contenerse lo suficiente para garantizar la seguridad del chico a largo plazo. Otra persona pasó corriendo buscándolo, sin haberlo visto a pesar de estar tan cerca. Tal era la maravilla del gorro que adornaba su corona, que lo ocultaba. No iba a dejar que nadie lo viera e intentaría impedirle competir contra Todoroki en la final. Después de todo, todavía tenía una última lección que enseñar hoy. Midori ya no pudo evitar sentirse conmocionado por lo que acababa de presenciar. Al observar brevemente los rostros de sus compañeros, supo que todos sentían una inquietud similar. Después de todo, acababan de ver a uno de sus compañeros recibir un golpe que habría dejado inválido a cualquiera sin siquiera pestañear. La tolerancia para ignorar semejante daño era increíble.
Midori ya sabía que, si hubiera recibido un golpe así, habría quedado en el suelo completamente incapacitado y vulnerable a cualquier ataque posterior. Ni siquiera se le habría ocurrido la idea de lanzar un ataque posterior. Dudaba que alguno de los que estaban a su lado fuera capaz de tomar represalias tras un ataque como ese. Esto planteó un par de puntos clave que Midori ya sabía que debían abordarse. El primero y más importante era en qué condiciones estaría Shirou para la final contra Todoroki, quien aún no había recibido ni una pizca de daño en sus combates acumulados. También se había vuelto popular en su clase como, durante la primera tanda de combates de equipo, Shirou había optado por no enfrentarse directamente a Todoroki, eligiendo una ruta diferente hacia la victoria al tomar como rehén a uno de sus compañeros. Shirou claramente superaba a Todoroki, y tras haberlo visto destruir sistemáticamente a sus oponentes en este torneo, era evidente por qué. Lo segundo que me vino a la mente fue el tiempo y esfuerzo que Kacchan había dedicado a mejorar. Había desarrollado una técnica en su tiempo que incapacitaba a muchos que se cruzaran en su camino para contraatacar. Era un ataque destinado a terminar una pelea y obtener la victoria. Aunque no funcionó con Shirou, se debió principalmente a que Shirou, en sí mismo, era increíblemente poderoso. ¿Acaso la brecha entre él y Kacchan se había agrandado aún más? Era un pensamiento abrumador, que lo hizo levantarse la mano frente a la cara pensativo. Apenas podía mantener el 5% de su potencial. Necesitaba fortalecerse. Tenía que hacerlo. Medianoche miró el suelo de la arena donde se encontraba un oponente, esperando a ver si su oponente sería capaz de combatirlo. El héroe profesional deseó en silencio que Shirou no llegara. Puede que hubiera fingido valentía durante la última batalla, pero era imposible que no sintiera algún tipo de dolor. Era imposible que Recovery Girl le diera el visto bueno para luchar y, por desgracia, creía que Shirou lo sabía y, por lo tanto, no habría buscado asistencia médica. Por lo que sabía, él estaba desplomado contra una pared en algún lugar, haciendo todo lo posible por mantenerse consciente. Como aún no había oído nada que dijera lo contrario, no pudo evitar temer ese resultado. Su mirada se dirigió a la cabina de comentaristas, donde Present Mic la miró fijamente y se encogió de hombros. Soltando un suspiro, uno que estaba segura era más de alivio que cualquier otra cosa, levantó la mano y se preparó para llamar. Solo se lo impidió el sonido casi chirriante que provenía de la entrada por la que Shirou iba a salir. Era el sonido del acero contra el acero. Desde la oscuridad del pasillo, este sonido resonaba una y otra vez. Si se suponía que era una táctica de intimidación, Mitnick sentía que estaba funcionando. Si oyera un sonido hacia sus espaldas, estaría desatando su don e intentando someter a cualquiera a su poder. Le daba escalofríos si ella era una heroína profesional. El silencio del resto del estadio le indicó que los civiles presentes probablemente se estaban viendo mucho más afectados que ella. No los culpaba, sabían lo que se avecinaba. Habían presenciado a este estudiante desatar un poder que dejó a muchos temblando en sus asientos antes de su último asalto, donde recibió un golpe devastador y lo ignoró como si nada. Luego, trajo consigo el arma final. Al verlo, Mitnick sintió la necesidad de terminar la pelea en ese mismo instante. Era un arma letal, y en las manos equivocadas, podría haberle quitado la vida a Bakugo en ese mismo instante. Haberlo hecho demostraba el gran entrenamiento que Shirou había recibido. La confianza para hacerlo también era otra ventaja. Mantenía tal compostura que podía ejecutar una técnica tan poderosa sin temor a mutilar o incluso matar accidentalmente a su oponente. Los sonidos se acercaban cada vez más a medida que Shirou aparecía a la vista. Nadie entre la multitud vitoreaba mientras observaban con cierta conmoción. En sus manos sostenía dos estoques, cuyas puntas cortaban limpiamente el hormigón junto a sus pies con poca resistencia. Era una declaración de intenciones como nunca antes. Por primera vez, parecía que Shirou se tomaba una pelea en serio, y su aspecto era aterrador. «Vuelve aquí». Medianoche volvió la mirada hacia la entrada, donde Recovery Girl avanzaba con paso decidido, flanqueada por Ound Dog y Power Loader. «Ese hombre no tiene autorización médica para competir», gritó Recovery Girl apuntando con su bastón a la espalda de Shirou. «No dejes que pelee».
Ante los dos maestros que la acompañaban, su camino se vio bloqueado por no menos de una docena de espadas que penetraban el suelo. ¿De verdad quieren detenerme?, preguntó Shirou, aún de espaldas a ellos. El mensaje era claro. Necesitaba esta pelea y nadie lo detendría. El gruñido de Houndog recorrió la arena mientras el bestial maestro se preparaba para abalanzarse. El bastón de Recover Eagle se desvió hacia un lado y lo detuvo temporalmente, mientras su mente repasaba varios escenarios posibles, incluyendo uno que agravaría aún más las heridas de Shirou. El chico no se rendiría fácilmente y, considerando su pasado, no se rendiría sin luchar. Desafortunadamente, parecía que tendría que ceder. Recibirás tratamiento en cuanto termine esto, ¿entiendes? Y si te pierdes la ceremonia de entrega de medallas, que así sea, ordenó Recover Eagle. En lugar de responder verbalmente, Shirou lo hizo dejando que las espadas que había forjado, tanto las que tenía en las manos como las que estaban clavadas en el suelo, desaparecieran dejando solo el daño que habían causado, grabado en la superficie. Medianoche no pudo evitar sentirse insegura ante la situación, especialmente cuando Shirou salió a la arena para observar a Todoroki. Deseó que Todoroki fuera capaz de terminar la pelea tan rápido como cualquier otro combate. Sin embargo, siendo Shirou su oponente, dudaba sinceramente que fuera tan sencillo. De mala gana, Mitnick comenzó el partido. La explosión de hielo irrumpió sin vacilación, y el frío inundó la arena a un ritmo vertiginoso. Quienes creían que el combate había terminado, como muchos otros, se equivocaron al ver cómo enormes trozos de hielo se evaporaban instantáneamente. El vapor ocultó a Shirou momentáneamente, pero Todoroki ya se preparaba para la represalia. Un grueso muro de hielo se formó frente a él, protegiéndolo de diversas armas que se estrellaron contra su defensa. Algunas lo atravesaron por completo, pero afortunadamente no lo alcanzaron por muy poco. El muro se hizo añicos en un espectáculo deslumbrante al desmaterializarse las armas. El vapor restante se dispersó, mostrando a Shirou allí de pie, ileso, con una espada llameante con un pomo dorado en la mano. 7 segundos fue todo el tiempo que transcurrió. Todos en el público esperaban con gran expectación el siguiente momento, preguntándose cuál de los dos combatientes sería el primero en atacar. Todoroki sería el primero en lanzarse, con afiladas estalagmitas de hielo surgiendo del suelo, acercándose cada vez más a su objetivo. Para replicar, Shirou clavó la espada llameante que sostenía en el suelo. El hielo, incapaz de competir con el calor que emanaba del arma, le impidió penetrar un radio de 2,5 metros a su alrededor. ¿Y ahora qué harás? La pregunta de Shirou casi resonó con el estadio. Todoroki, visiblemente furioso, lanzó otra ráfaga de hielo similar a su ataque original. Si bien logró cubrir la mayor parte de la superficie del estadio con la tundra helada que era capaz de producir, era evidente que había una zona intacta. La flecha que atravesó la pared de hielo impactó contra la pared detrás de Todoroki a una velocidad que éste no pudo ver. El hilillo de sangre que corría del corte reciente en su mejilla era un claro recordatorio de que la persona contra la que luchaba no se parecía a nadie a quien se hubiera enfrentado antes. «Estás luchando». Todoroki no pudo evitar el escalofrío que le recorrió el cuerpo, y por desgracia no provenía del hielo que lo rodeaba. La voz era siniestra y parecía resonar desde todas direcciones. Que no estuviera mal no le ayudó en absoluto. Su temperatura corporal bajaba rápidamente y no tenía tiempo de alcanzar un nivel razonable mientras este conflicto aún se desarrollaba. Solo necesitaba romper la defensa de Shirou. Una sola ráfaga de... no funcionará. El que empuñe esta espada no se resfriará. Era cierto. Shirou solo estaba bromeando con él. Tuvo tiempo suficiente para llegar a una conclusión. El sonido de algo silbando en el aire, pero esta vez parecía provenir de la izquierda. No, de la derecha. Todoroki simplemente actuó, una cúpula de hielo lo rodeó justo a tiempo para que una docena de armas lo acribillaran desde todos los ángulos. Solo para que lo sepas, podría haber enviado esas armas más rápido de lo que podrías haber oído. Se estaba burlando Shirou, jugando con él. Una vez más, Todoroki no tuvo tiempo de procesar esta información, ya que la barrera que lo protegía se hizo añicos, no por ningún arma, sino por un puño.
Todoroki no pudo evitar abrir los ojos de par en par al ver el rostro de Shirou aparecer frente a él, con una mirada fría en el rostro. Intentó saltar hacia atrás, pero el cuello de su mono fue agarrado y tirado hacia adelante, quedando su rostro a escasos centímetros de Shirou. Todoroki levantó la mano derecha, pero Shirou la apartó de un golpe antes de derribarlo, desplomándolo. Antes de que Todoroki pudiera recuperarse, su brazo quedó inmovilizado contra el suelo mientras espadas de todas las formas y estilos se hundían. La sola idea de intentar mover el brazo presagiaba terribles consecuencias. No pudo evitar el nudo que se le formó en la garganta. Le habían arrebatado las fuerzas y su temperatura corporal estaba muy por debajo de niveles peligrosos. Shirou se levantó, mirando al enemigo, incapaz de levantarse con su arma principal inutilizada. Sin embargo, su opción secundaria todavía estaba disponible. No, no podía. Ni siquiera era una opción. Lo habían vencido. Debería simplemente... Si siquiera piensas en rendirte, debes abandonar esta academia, dijo Shirou. Todos los que han entrado en este ring hoy han puesto todo su esfuerzo, incluso perdiendo batallas. No han agotado ni un solo recurso a su disposición. Tú ni siquiera has usado la mitad de los tuyos. No, lo que sea que tengas que decir, me da igual, dijo Shirou, interrumpiendo a Todoroki antes de que pudiera empezar. ¿Has sufrido algún trauma o tienes algún problema de fondo relacionado con el uso de la otra mitad de tu poder? Eso no me importa. Lo que me importa es el día en que tengas que salvar a alguien y esto no sea suficiente. Para enfatizar su punto, Shirou hizo un movimiento de barrido sobre el costado derecho de Todoroki. Es más que suficiente para, de verdad, más que suficiente, repitió Shirou. ¿Sabes lo que eres? Un cobarde. Un cobarde demasiado asustado como para siquiera pensar en usar lo que tiene a su disposición. Mira a Midoriya, si no controla bien su poder, se rompe los huesos, pero sigue aquí dispuesto a darlo todo. Ni siquiera te esfuerzas. Callarse la boca. Toqué la fibra sensible. Me da igual. Vivir como un héroe implica vivir con el sufrimiento, no solo el propio, sino también el de aquellos a quienes no pudiste proteger, a quienes no pudiste salvar. ¿Cuántos morirán porque no creíste que valiera la pena arriesgar todo contra alguien más fuerte que tú? Callarse la boca. Shirou dejó que las espadas que rodeaban a Todoroki se desvanecieran, y el espadero le dio la espalda al enemigo en el suelo. Has sido derrotado, apaleado y deshonrado ante el mundo entero, todo porque creías que podías vivir la vida sin siquiera levantar la mano izquierda. Patético. Callarse la boca. La temperatura en el estadio se disparó por la gélida sensación que se había apoderado de las gradas mientras un torrente de llamas se elevaba. Al girar la cabeza para mirar por encima del hombro, Shirou vio que Todoroki se ponía de pie con esfuerzo, mientras el infierno se extendía por todo su torso izquierdo. Seré un héroe, proclamó, y su voz resonó por todos los rincones del estadio. Shotoro. Así que por fin te aceptaste, ¿no? Bien. Excelente. Ahora este es tu verdadero comienzo. Tú, que llevas mi sangre. A Shirou no le importó demasiado quién gritaba en la galería de cacahuetes, lanzando una daga a una velocidad vertiginosa que pasó zumbando junto a sus cabezas y se clavó en las escaleras de hormigón. ¡Qué jugada tan audaz, completamente fuera de lugar! Gritó Present Mic, con los ojos casi saliéndose de las órbitas. Tu estudiante está frito, ¿me oyes? Frito. Aizawa, a todos los efectos, quería frotarse los ojos, pero sabía que los siguientes momentos quedarían grabados en la historia. Para bien o para mal. Lo que se dijera sería la comidilla del país durante las próximas semanas. Silencio ahí arriba, la lección aún no ha terminado. Definitivamente para mal. Todoroki no pudo evitar la expresión de asombro que se dibujó en su rostro al mirar la espalda de Shirou, completamente atónito de que alguien le hubiera respondido al héroe número 2 de esa manera. Le hubiera hablado a su padre de esa manera. Felicitaciones Todoroki, finalmente has decidido que quieres tomar esto en serio, dijo Shirou, girándose para mirar al estudiante en llamas. Esto es lo que querías, acusó Todoroki, sabiendo que sus palabras eran ciertas. Ahora, prepárate para afrontar las consecuencias.
Por favor, he lidiado con calores mucho peores que este, se burló Shirou. Además, eres inexperto. Ni siquiera puedes pensar que ahora que has decidido usar este poder te has dado una ventaja. Tenía un contraataque para tu hielo, ¿acaso crees que no tendría uno para el fuego? Todoroki hizo una pausa mientras escuchaba lo que decían. ¿Tenía Shirou un arma capaz de contrarrestar el fuego? Ni siquiera lo habría considerado si no lo hubiera visto sacar un arma que lo protegiera del calor. ¿Cómo podría un arma proteger a alguien del hielo, para empezar? Pensamientos para otro momento mientras Shirou levantaba la mano, solo para que apareciera en ella lo que parecía ser su arma favorita. En los próximos días te unirás al resto de tus compañeros en mi clase, instruyó Shirou. Te trataré igual que a ellos, porque, como ellos, no eres nada especial. Te destrozaré y te haré replantear todo tu estilo de lucha. ¿Qué te hace pensar que necesito tu ayuda?, preguntó Todoroki. En lugar de responder verbalmente, Shirou cargó hacia adelante. Todoroki reaccionó, extendiendo su brazo izquierdo hacia adelante, lanzando una columna de llamas hacia Shirou. En una asombrosa demostración de evasión, Shirou se dejó caer al suelo, deslizándose sobre sus rodillas mientras arqueaba la espalda para evitar las peligrosas llamas a escasos centímetros de su rostro. Su primer golpe impactó en la pierna de Todoroki, con la fuerza suficiente para hacerlo caer sobre una rodilla e impedirle temporalmente conjurar sus llamas. Con un movimiento rápido, Shirou logró incorporarse y girar en un solo movimiento, golpeando a Todoroki de nuevo, pero esta vez en un lateral de la cabeza. Si el golpe inicial no fue suficiente para noquear a Todoroki, el rebote de su cabeza contra el suelo fue más que suficiente para que la oscuridad lo dominara. Transcurrieron unos segundos antes de que Mitnick reaccionara, levantando la mano en alto. Shirou no prestó atención a que lo llamaran, ni le importó que la multitud lo aplaudiera. Había una mujer furiosa al margen que quería que le curaran las heridas. Por experiencia, sabía que no debía hacerlos esperar. All Might se encontraba en una situación precaria en la ceremonia de premiación. Lo que debería haber sido una ocasión prestigiosa se sentía bastante sombrío. De las 3 personas capaces de recibir medallas por su esfuerzo en los eventos de hoy, solo el tercer lugar pudo estar presente. Todoroki aún no podía asistir debido a que no había recuperado la conciencia y Shirou estaba al cuidado de Recovery Girl, quien prácticamente se negó a dejarlo salir hasta que lo considerara apto para caminar de nuevo. Por experiencia, sabía que eso podría ser un tiempo considerable. Eso dejó a Bakugo en tercer lugar. El estudiante que se había enfrentado a Todoroki, incómodo incluso con la idea de reclamar el tercer puesto, fue derrotado en cuestión de segundos. A pesar de haber conseguido el tercer puesto en la competición, parecía abatido y desanimado, como si haber conseguido el tercer puesto entre todos sus compañeros fuera tan bueno como haber quedado último. Sí, esto realmente no era lo que esperaba al comienzo del día. Tras limpiar la hoja de la sangre derramada, el villano se sentó en la azotea, contemplando la ciudad. Le daba igual si su última víctima vivía o moría. No era él quien lo detendría. Solo había un héroe que podía llevarlo ante la justicia. El que ahora estaba siendo atendido en las calles por los paramédicos no era el indicado. «Bastardos, ¿no lo entienden?», se quejó. Velada en vanidad e hipocresía, su sociedad está retorcida. Distorsionada. ¿Quieren llamarse héroes? Los haré enfrentar la realidad. Te he estado buscando, cazador de héroes, o debería decir mancha. Desenvainó rápidamente su katana y la apuntó a la figura sombría que se le acercaba por detrás. No le gustaba que lo sorprendieran, y mucho menos alguien que realmente lo buscaba. «Agarra tu espada», dijo la figura sombría sin apartarse del arma que ahora los apuntaba directamente. «Compartimos intereses similares. Quería conocer a alguien de tu notoriedad. ¿Me concederías un momento de tu tiempo?». Stein miró a la persona frente a él y al portal que emanaba tras él. Incluso si era una trampa, confiaba plenamente en sus habilidades para defenderse de cualquier cosa que se le presentara. A menos que estuviera del otro lado. Aquel a quien quería conocer. Aquel con quien quería chocar espadas. Aquel que debía caer en sus manos. El llamado arquero.